El Departamento de Estados Unidos declaró que respeta la soberanía mexicana. Sin embargo, como socios y amigos, comparte la preocupación por las reformas constitucionales que ha puesto en marcha el gobierno. Brian Nichols, jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina y el Caribe, señaló que Estados Unidos y México deben trabajar juntos como socios e iguales para promover la seguridad y la prosperidad de América del Norte. Vamos a platicar de este tema con Klaus von Bobeser. Él es presidente del capítulo México de la Cámara Internacional de Comercio. Klaus, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes, gusto saludarte. ¿Se equivoca México con esta sobrereacción y estos señalamientos que hace particularmente el presidente López Obrador en contra del embajador Ken Salazar? Bueno, en mi opinión, hay un tratado muy importante entre Estados Unidos y México, que es el TEMEC, pero además de eso, pues es nuestro vecino y hay relaciones entre los países y eso es una cuestión normal. Y claro que hay una preocupación y creo que los Estados Unidos acertadamente están alertando de las consecuencias que puede venir para México. No es que esté interviniendo, simplemente hay obligaciones que México asumió con, no solo con los Estados Unidos, sino con Canadá y con muchísimos países del mundo. Digamos, si no hubiera esos tratados y esos acuerdos de libre comercio, tratados de protección a las inversiones, pues efectivamente México podría hacer lo que quisiera, ¿no? No hay ningún problema. Pero aquí hay acuerdos y hay obligaciones contractuales y lo que está haciendo Estados Unidos es simplemente Canadá y los países europeos y todo el mundo es alertar y decir, señores, cuidado, porque si siguen con esto, puede haber consecuencias muy negativas para el país. Entonces me Ah, parece que es como si, cada persona es autónoma, pero si tú tienes un socio, si eres accionista de una empresa y tienes accionistas, y tú eres el presidente del consejo, pues no puedes hacer lo que se te pegue la gana. O sea, México, de alguna manera, pero igual Estados Unidos, cuando entra en esos tratados, cede en cierta manera cierta soberanía. Los países no están totalmente cerrados como en algunas épocas de la historia, sino que hay acuerdos, hay compromisos y se tienen que cumplir. Y si no se cumplen, hay consecuencias muy negativas. ¿cuáles son esas consecuencias, Klaus? Así, en primera instancia, si México incumple cláusulas del TEMEC, hemos estado observando, por ejemplo, la desaparición de los organismos autónomos, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Federal de Competencia Económica, INAI, Comisión Reguladora de Energía. ¿Cuáles son esas grandes consecuencias que puede tener México frente a sus dos socios? Mira, hay obligaciones en los tratados de tener estas comisiones y son obligaciones contractuales en los tratados. Entonces, tanto, por ejemplo, el IFETEL como la Comisión Federal de Competencia, muy particularmente la Comisión Federal de Competencia, que es la que evita que haya monopolios, son compromisos que hay. Habrá que ver cómo lo van a regular. No, ahí todavía no hay certeza absoluta de cómo van a convertir a la COFESE, si lo van a integrar como una unidad en la Secretaría de Economía o si van a ser un órgano concentrado dentro de la propia Secretaría, como fue la COFESE, la anterior, que era la autoridad de competencia anterior. Habrá que ver cómo lo regulan, pero lo que no, me parece que el gobierno no está viendo es que la COFESE defiende a los consumidores. O sea, la COFESE está del lado de los consumidores y es la que evita los monopolios, la fijación de precios, prácticas monopólicas que afectan muchísimo y sobre todo a los más pobres. ¿Qué pasa si la Comisión Federal de Competencia no tiene una buena estructura, que tenga dientes y que tenga la capacidad técnica de detectar prácticas monopólicas porque es altamente especializado? O sea, la COFESE tiene hoy gente muy especializada y han sido muy duros con algunas empresas y pueden imponer multas multimillonarias
tienen facultades muy amplias para hacer una revisión. Si sospechan que hay alguna práctica monopólica, pueden intervenir una empresa, quitar las computadoras, revisar esa información. Son facultades que están en la ley y que han ayudado a la COFECE para que los precios pues no haya prácticas monopólicas. Pero el beneficiario de estas autoridades es el consumidor. ¿Qué pasa si mañana hay una autoridad que no tiene la competencia, no tiene especialización, no tiene las facultades y empiezan con prácticas monopólicas como las hubo en México durante muchísimos años? Antes de que firmamos el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica y con Canadá, no había una autoridad de competencia, había monopolios pues las tortillas pues fijaban precios y le subían el precio a la tortilla y no había un mecanismo técnico porque los empresarios son muy sofisticados para hacer estos arreglos que son ilegales. Oye, Klaus, hablabas en ese momento de convenios contractuales Estado-Estado, pero también México, si procede todo esto que estamos observando, ¿incurriría en incumplimientos de contratos entre empresas? No, por supuesto. A ver, todos los inversionistas, igual los inversionistas mexicanos que van a Canadá y que van a Estados Unidos, tienen la protección. De la misma manera, los norteamericanos, evidentemente hay muchísimas más empresas norteamericanas en México que mexicanos en Estados Unidos. Pero digamos, si esta reforma se hiciera en Estados Unidos como se pretende en México, pues tendrían acciones los mexicanos, los inversionistas mexicanos, contra el Estado norteamericano. Y los arbitrajes de inversión, bueno, veamos la historia de lo que le pasó a Venezuela, lo que le pasó a Argentina. O sea, son países que fueron demandados por miles y miles, decenas, centenas de miles de millones de dólares y que finalmente tiene que pagar el gobierno. Entonces, si hay una violación a los derechos de un inversionista extranjero, vamos a tomar la reforma energética que hizo el gobierno pasado y que este gobierno revirtió de alguna manera. Los inversionistas extranjeros fueron ante los tribunales mexicanos y nuestro Poder Judicial Independiente les dio la razón. Sí. Pero si no hubiera habido un tribunal independiente, ¿qué hubiera pasado? Pues hubieran ido a arbitrajes de inversión donde demandan al Estado mexicano y el Estado mexicano tiene que pagar las indemnizaciones. Yeah. Y repito, el caso de Venezuela, el caso de Argentina, el caso de España, la reforma a la ley de energía española fueron decenas y no Decenas de millones. Pues Klaus von Boeser, presidente del capítulo México de la Cámara Internacional de Comercio, te agradezco mucho estos minutos, esta conversación. Me daría gusto saludarte.